Cuando usted cree y usted se arrepiente, usted entra en la salvación de Dios. Pero debe darse cuenta que la salvación a la que está entrando es el edificio de Dios. Y el edificio de Dios es su testimonio. ¡Aleluya! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. La puerta o entrada de un edificio por lo general dice mucho acerca del edificio y expresa el propósito del mismo. Por ejemplo, la entrada a una escuela muestra claramente que ese edificio es una escuela. Entonces, con respecto al edificio de Dios, ¿qué es lo que nos dice la puerta de entrada en cuanto a la naturaleza y la expresión de la casa de Dios? Bueno, en el Estudio Vida de esta ocasión, estudiaremos la entrada del tabernáculo de Dios y descubriremos aspectos maravillosos relacionados con el Evangelio. Hoy nos acompaña Guido Olivares para este recorrido tan precioso. Bienvenido al programa, Guido. Víctor, es un gran placer estar de nuevo aquí en el programa. El programa de hoy es acerca de la entrada del tabernáculo, y esta contiene muchas riquezas. Quizás nos parezca que la entrada es el aspecto más sencillo del atrio. No obstante, al estudiar este asunto encontramos que no es tan sencillo. Parecería un poco ilógico que después que Dios haya tomado tanto cuidado en presentar todos los detalles internos del tabernáculo, al final no tomará cuidado de la entrada del mismo. De hecho, la entrada de un edificio dice mucho acerca del edificio, ¿verdad? Claro que sí. Todo arquitecto pone mucha atención al diseño de la parte exterior de un edificio. Todo edificio tiene una apariencia exterior y un contenido interior. El edificio de Dios, el tabernáculo, no es una excepción en cuanto a esto. Cada vez que se diseña un edificio se toma especial cuidado en diseñar una entrada específica que vaya de acuerdo con la naturaleza o el significado de ese edificio. Por ejemplo, la Casa Blanca es un edificio muy especial donde mora el presidente y su familia y donde se llevan a cabo funciones especiales del gobierno. Por lo tanto, la Casa Blanca tiene una entrada muy especial. Asimismo, puesto que el edificio de Dios tiene un propósito especial y una naturaleza especial, también tiene una entrada especial. Debemos recordar que el diseñador del tabernáculo es Dios mismo y no el hombre. El tabernáculo es el edificio de Dios, su morada. Me atrevería a decir que el tabernáculo es el edificio más importante y de mayor significado en todo el universo. Es el lugar donde Dios mora en medio de su pueblo. Así que cuando Dios diseñó su morada, Él diseñó la entrada de tal manera que expresara la naturaleza y el significado de su casa. Su significado, según lo indica la entrada al tabernáculo, es que el hombre lleva al Dios triuno como testimonio. La morada de Dios en la tierra es realmente la expresión o testimonio de Dios. Este testimonio es llevado por el pueblo de Dios, o sea, aquellos que se han unido a Dios. Podemos ver esto representado en la entrada del tabernáculo. Antes de comenzar la siguiente sección, quisiera leer unos versículos. En Éxodo 27, del 14 al 17. Dice así la Escritura: Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas, y para la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas.
todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Maravillosa escritura, ¿verdad? Bueno, pues de esto nos hablará el hermano Winnesley en el programa de hoy. Adelante. We come to the gate. Ahora llegamos a la entrada. In any kind of a building, En cualquier clase de edificio, the gate is mostly at the front. la entrada está principalmente al frente. La entrada siempre tiene una apariencia que atrae la atención de las personas. Lo mismo sucedía con el tabernáculo. Cuando alguien venía y se iba acercando al tabernáculo, de lejos podía ver la entrada del atrio. En esta entrada había algo que representaba la apariencia del edificio de Dios. La primera impresión que uno tenía del tabernáculo y el atrio era la entrada y las cortinas que estaban a los dos lados de la entrada. La apariencia de la entrada habla acerca del propósito del edificio. ¿De qué nos habla la entrada del tabernáculo? Nos habla del hombre llevando a Dios. Esto quiere decir que el Dios triuno es llevado por el hombre. O en otras palabras, que el hombre lleva a Dios como un testimonio. Ahora bien, la meta de la salvación de Dios es que entremos en el edificio de Dios. Así que entrar en el edificio significa ser salvos. Cuando usted estaba fuera del edificio de Dios, estaba perdido. Pero cuando se arrepintió y cuando creyó en Jesús, entró a la salvación de Dios. O sea, que entró al edificio de Dios. Por lo tanto, cuando usted entró en este edificio, al principio, se dio cuenta que entrar en el edificio significa llevar al Dios triuno, Dios en el hombre, como testimonio. Y esto es lo que estamos haciendo hoy en día. Guido, en esta sección se mencionó que la entrada del tabernáculo indica que el hombre lleva al Dios triuno como testimonio. Sería entonces de provecho que usted nos explicara por qué es que decimos esto. Por supuesto, Víctor. Todos los números en la Biblia son muy significativos. Cuando uno miraba la fachada o frente del tabernáculo, veía la entrada y también las cortinas de lino a ambos lados de la entrada. La entrada en sí estaba compuesta de 4 columnas de bronce y 20 codos de cortinas de lino. En la Biblia, el número 4 alude a las criaturas y el aspecto principal de la creación es el hombre. Luego, a ambos lados de la entrada, había 3 columnas de bronce. El 3 en la Biblia se refiere al Dios triuno en resurrección. El hecho de que a cada lado de la entrada hubiera 3 columnas de bronce alude a un testimonio, puesto que el número 2 significa testimonio. Así que la entrada al tabernáculo nos muestra al Dios triuno que está unido al hombre y que es llevado por el hombre como un testimonio. Quisiera recalcar otro punto importante de la sección anterior. El hermano le dijo que la meta de la salvación de Dios es entrar en el edificio de Dios. En programas anteriores hemos visto claramente que el tabernáculo representa a Cristo mismo. Así que pasar por la entrada del tabernáculo significa entrar en Cristo, es decir, entrar en la salvación o ser salvos. Pero es también evidente que pasar por la entrada también significa entrar en el edificio de Dios. Por lo tanto, le pregunto, ¿es la salvación equivalente a entrar en el edificio de Dios? Por supuesto que sí. De hecho, estar perdidos no significa solamente que estamos condenados a ir al infierno. Estar perdidos significa estar separados del edificio de Dios. Por otro lado, ser salvos no significa ir al cielo, sino entrar en el edificio de Dios y llegar a formar parte de éste.
Cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesús, fuimos salvos. Pero la mayoría de creyentes no se dan cuenta de que cuando fueron salvos, ellos entraron en el edificio de Dios. Esto es lo que hace que la salvación de Dios sea equivalente al edificio de Dios. En Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los bienaventurados son aquellos cuyos pecados han sido lavados por la sangre de Jesús. Ellos tienen derecho a comer del árbol de la vida y también entran por las puertas en la ciudad. La ciudad es la Nueva Jerusalén. Esto nos muestra claramente que cuando somos salvos, cuando lavamos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, recibimos vida eterna y obtenemos el derecho de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, que es el edificio de Dios. El edificio de Dios y la salvación de Dios son lo mismo, y esto es maravilloso. Guido, no puedo decir más que aleluya. Bueno, la entrada del tabernáculo tenía 3 componentes fundamentales: las cortinas de lino, las columnas de bronce y los capiteles de plata con sus molduras, que servían para sostener a las cortinas en las columnas. El lino representa la justicia de Dios, el bronce tipifica el juicio de Dios y la plata representa la obra redentora de Cristo. Continuemos la siguiente sección con Winnesley. The basic material El material básico to build up such a front para edificar el frente del tabernáculo, como una apariencia, era el bronce. Tanto las columnas como las basas para el atrio del tabernáculo estaban hechas de bronce. ¿Por qué se usó el bronce? Queridos santos, quiero pedirles que por favor lean Juan 16:8, que dice: cuando venga el Espíritu de realidad, éste convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todo aquel que entra al edificio de Dios debe ser juzgado por completo. Debe pasar por la puerta de bronce, que es una puerta de juicio. Aunque el lino cubría las columnas, el lino no era el material básico del atrio. El material básico era el bronce, el cual representa el juicio justo de Dios. Todos nosotros, los que entramos al edificio de Dios, debemos darnos cuenta de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer debe ser juzgado. Esto quiere decir que tanto las cosas positivas como las cosas negativas deben ser juzgadas. No solo nuestro mal comportamiento debe ser juzgado, sino también nuestro buen comportamiento. No solo nuestro odio, sino también nuestro amor, nuestro orgullo y nuestra humildad, junto con todas nuestras virtudes, deben pasar por la puerta del juicio de Dios. Queridos hermanos, cuando viajamos tenemos que pasar por un puesto de seguridad para ser examinados por el detector de metales, ¿verdad? Miren, todo lo que somos y todo lo que tenemos debe ser examinado antes de poder viajar. Asimismo, si queremos entrar en el edificio de Dios, debemos pasar por la entrada del juicio para experimentar el juicio de Dios. Cuando todo lo relacionado con ustedes, ya sea bueno o sea malo, sea juzgado, entonces llevarán la justicia de Dios. Este es el evangelio más básico. Pecadores, gente de este mundo, para poder entrar en esta estructura, la casa de Dios, deben ser juzgados en todo. Entonces serán unidos a la justicia de Dios. ¿Cómo puede la justicia de Dios estar unida a nosotros? Según Éxodo 27, está unida a nosotros por los capiteles de plata y las molduras. Esto solo es posible por medio de la redención obtenida por Cristo, la cual proviene del juicio de Dios. De esta manera,
podemos experimentar la plata. Guido, la entrada del tabernáculo nos muestra los principios fundamentales del Evangelio, especialmente al conectarlo con Juan 16:8. La meta de la salvación de Dios es introducirnos en el edificio de Dios, y solo lo que Dios juzga entra en su casa. Siempre que nos acerquemos a la casa de Dios, debemos ser juzgados. Entonces, ¿podría comentar sobre el significado de los capiteles y las molduras de plata? El cuadro de la entrada al tabernáculo nos muestra la manera de ser salvos, lo cual está relacionado con Juan 16:8. Las columnas de bronce aluden al juicio justo de Dios y eran el material básico usado para la construcción de la entrada. Así que podemos decir que la entrada al edificio de Dios o la salvación de Dios se basa en el juicio de Dios. Esto significa que para poder entrar en la salvación en el edificio de Dios, necesitamos experimentar el juicio de Dios. Esto es parecido a pasar por el detector de metales antes de entrar a un avión en el aeropuerto. Todo lo relacionado con nosotros debe ser juzgado para que entremos en la morada de Dios. Lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, todo debe ser juzgado. Nada de las cosas naturales que tengamos, ya sean buenas o malas, podrán introducirse en la salvación de Dios ni en su morada. Lo animante de esto es que todo lo que Dios juzga es redimido por Cristo. Por eso debemos permitir que Dios juzgue todo lo nuestro, sea bueno o sea malo, para que esa área de nuestra vida sea redimida y reconciliada con Dios. Si aplicamos y aceptamos el juicio de Dios a todo nuestro ser espontáneamente, Dios nos vinculará a su propia justicia por medio de la redención de Cristo. Así podremos entrar al edificio de Dios y disfrutar plenamente de su salvación en Cristo. Muy bien. Continuemos el estudio vida con Witness Lee. If you still were a sinner, Si usted es un pecador, I would tell you, yo le digo a usted, you need usted necesita entrar en el edificio de Dios. La única obra, la única empresa de Dios en este universo y en esta tierra es tener un edificio. Este es el propósito eterno de Dios. Esta es la obra divina de Dios en todo el universo hoy día. La salvación de Dios consiste en introducirnos en su edificio. La economía de Dios, su salvación y su redención es introducirnos en su edificio, el cual es la iglesia hoy en día. Cristo hizo todo lo posible para que todos lo conocieran. Un día les preguntó a los discípulos que lo rodeaban, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro contestó que él era el Cristo. Y luego dijo, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Luego, en el libro de Hechos, vemos que miles de personas fueron salvas. Pero, ¿para qué propósito fueron salvas? Para levantar iglesias, para edificar el cuerpo de Cristo. Por esta razón, Pablo dice en Romanos que éramos pecadores, pero que cuando nos testificaron, nosotros creímos y fuimos transferidos de Adán a Cristo. Y luego empezamos a caminar conforme al Espíritu y llegamos a ser los miembros apropiados de la iglesia para ser edificados en el cuerpo de Cristo. Pero al final de Romanos, la meta final de la revelación divina es el edificio. Por eso allí tenemos a las iglesias locales. En otras palabras, esta es la meta del Evangelio de Dios. Por eso el libro de Romanos se llama en su totalidad el Evangelio de Dios. Cuando usted cree y usted se arrepiente, usted entra en la salvación de Dios. Pero debe darse cuenta que la salvación a la que está entrando es el edificio de Dios. Y el edificio de Dios es su testimonio. ¡Aleluya! Guido,
La única empresa de Dios en esta tierra es obtener su edificio. ¿Qué le parece si dedicamos la última sección para hablar sobre el deseo que Dios tiene de involucrarnos en este edificio? Claro, Víctor, todas las experiencias de Cristo tipificadas por el tabernáculo tienen una sola meta: hacernos parte del edificio de Dios. Este edificio, como hemos visto, es el testimonio y la expresión de Dios. Esto se ve claramente a lo largo de toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Como mencionó Witness Lee, el Señor llevó a sus discípulos en Mateo 16 a Cesarea de Filipo y les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios es salvo. Pero después que Pedro hizo esta confesión, el Señor agregó algo más, pues le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra del Señor a Pedro nos muestra que la meta de la salvación de Dios no es salvar personas individualmente, sino salvarlas corporativamente y hacerlas piedras para que formen parte de su edificio, la iglesia. Luego en los Hechos vemos que muchos fueron salvos al escuchar la predicación del Evangelio. Todos los que fueron salvos comenzaron a reunirse como la iglesia. Ellos fueron salvos, pero la meta de su salvación fue la iglesia, que es el edificio de Dios. Luego la primera parte de Romanos habla sobre la salvación de Dios, pero en la parte final nos habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo y de las iglesias locales como las expresiones locales del cuerpo universal de Cristo. Por último, al final de la Biblia, ¿qué es lo que vemos? Vemos la Nueva Jerusalén, la consumación final del edificio eterno de Dios. La Biblia inicia con la creación y concluye con el edificio de Dios. Eso significa que toda la obra que Dios hace desde la creación hasta el final de la Biblia tiene como meta producir el edificio de Dios, su morada en el hombre. Este edificio está compuesto por Dios mismo, quien se une y se mezcla con su pueblo, escogido y redimido. Entonces, Guido, podemos concluir que la entrada al tabernáculo es un cuadro maravilloso que nos muestra que la meta de Dios en este universo es obtener su morada en el hombre. Nuestro Dios tiene una meta definida y lo más maravilloso es que Él quiere que seamos parte de este propósito. Muchísimas gracias, Guido, por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias por haberme invitado de nuevo a este maravilloso programa. Living Stream Ministry presenta el libro titulado El misterio de Dios y el misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3 dice: y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. El capítulo 5, versículo 32 dice que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Colosenses 2:2 nos habla de un misterio que es el misterio de Dios. Y Primera de Timoteo 3:16 también menciona otro misterio que es el misterio de la piedad. Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El misterio de Dios y el misterio de Cristo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California,
Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.